Contamos la historia de Indira de la colección Miranda de Edelvives. Primero os voy a presentar a Miranda. Me llamo Miranda, dice, y tengo 8 años. Me gustan las pompas de jabón, el olor de las tardes de lluvia y los pájaros, que me caben en la mano. Me gustan los caramelos de violeta y también me gusta jugar con las teclas negras del piano que hay en casa de mi abuela porque siempre suenan bien. Me gusta subir a las montañas y bañarme en los lagos helados, aunque a veces se me corte un poco la respiración. Desde hace unos días en mi clase estamos un poco revolucionados y todo por la dichosa política. No es que yo sepa mucho de estos temas, dice Miranda, Dios me libre. La cosa es que, como ya no somos tan críos, este año vamos a elegir a un delegado por primera vez. Nuestro profe nos ha explicado que ser delegado es una responsabilidad muy grande, porque ese alumno representa a la clase para poder decidir sobre los asuntos del colegio. Nos emocionamos tanto que empezamos a gritar y a armar jaleo como si hubiéramos ganado la lotería. Y es que por fin íbamos a mandar en la escuela. Y está claro que no del todo, pero al menos un poquito. El tutor nos pidió que nos calmásemos y nos explicó que, antes de nada, había que saber quiénes querían ser candidatos a ser delegado. Nos miramos los unos a los otros y nadie levantaba la mano. Tanto despiporre unos segundos antes y a la hora de la verdad parecía que ninguno se atrevía del paso. Después de un rato largo, Jesús Arturo, que es el más lanzado de la clase, dijo que él se presentaba. Muchos niños aplaudieron y empezaron a corear su nombre, aunque la verdad es que a mí se me cayó el alma a los pies. No es que me caiga mal Jesús Arturo. Es muy espabilado y cuando lo pillas en un buen día puede ser hasta majete. Lo que ocurre es que no para quieto. Es como si se aburriera enseguida de todo y no fuese capaz de estar concentrado en una cosa durante más de 5 segundos. Así que, sinceramente, no creo que sea el niño más adecuado para ser delegado. Como nadie más se presentaba como un candidato, mi amiga Celia, por lo bajini, me empezó a calentar la cabeza cosa mala para que yo levantara la mano. Que si sabía escuchar a los demás, que si tenía más eso que él, que si lo haría 1000 veces mejor, que si bla, 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 bla. Al final, para que dejara de darme la tabarra, lo hice. Ahora éramos 2 aspirantes, de modo que el tutor nos dio una semana para hacer nuestra campaña electoral, que consiste en explicar a tus compañeros por qué te deberían de votar a ti y no al otro. Y en eso estoy, comiéndome el coco pensando en qué cosas puedo prometer a mis amigos para que me elijan. Si soy sincera, me está costando más de lo que esperaba, porque lo mejor que se me ha ocurrido es cambiar las tizas blancas que usamos ahora por unas de colores, para darle más vidilla a la pizarra de la clase. Mientras, a Jesús Arturo se le ha ido definitivamente la cabeza. Y está prometiendo cosas imposibles, como hacer 3 horas de recreo al día y dar las clases de lengua en una fábrica de chocolate. Lo peor es que ha convencido a muchos niños de que lo puede conseguir. Y claro, yo estoy con un mosqueo de trepares de narices porque está jugando sucio y a este paso voy a perder por goleada. Le pedí ayuda a mi tío Nacho, que sabe un rato de política, para ver si se le ocurría alguna buena idea porque, al lado de las de mi rival, mi propuesta estrella de las tizas de colores no emocionaba a nadie. Lo único que me ha dicho es: Miranda, déjate de promesas porque las palabras se las lleva el viento. Lo único que tienes que hacer es conocer los problemas de los que te rodean para intentar resolverlos. Así empezó Indira Gandhi. Y, para que se me aclararan las ideas, me contó la historia de Indira, la que gobernó con osadía. Y es que a mí, en realidad, lo que más me gusta del mundo es que me cuenten historias, y más si son de verdad. Capítulo 1. Cuando Indira nació, sus padres estaban deseando que fuera un niño, y no porque no les apeteciera hacer trenzas o coletas, sino porque en la India tener una niña es señal de mala suerte, como para nosotros derramar la sal o cruzarnos con un gato negro. Creció a orillas del famoso río Ganges, que por muy sagrado que sea, está tan sucio que hasta los peces se quedan ciegos de la porquería que hay. Por suerte, ella no necesitaba beber ni bañarse en sus aguas, porque su familia, los Nehru, era de las más importantes del país y tenían el dinero por castigo. Vivían en una casa tan grande que hasta los domadores de osos se pasaban por allí para amenizar las tardes de domingo. A pesar de vivir a todo trapo, su infancia fue movidita.
Sus padres eran abogados y trabajaban para los ingleses, que eran los que mandaban en la India porque en esos tiempos era una colonia británica. Esto no significa que el país oliera a agua de rosas, sino que un buen día los muy caraduras de los ingleses se plantaron allí y como les pareció un paraje exótico donde además se comía de rechupete, dijeron: aquí nos quedamos, a partir de ahora nosotros somos los jefes. Como los indios tontos no eran, se armó una revolución y un señor que se llamaba Mahatma Gandhi y que era bastante amigo de los Nehru, empezó a luchar por la independencia de su país. A pesar de lo bien que vivían los padres, los abuelos y hasta los tíos de Indira, la familia entera decidió apoyar a Gandhi y desprenderse de todo lo que tuviera que ver con los ingleses. Así que, una tarde de verano, quemaron en el jardín de la casa todo lo que tenían made in England: vestidos, juegos de té y hasta la muñeca preferida de Indira. Ella era muy pequeña para entender lo que estaba pasando y la verdad, lo de echar su muñeca al fuego no le hizo ni pizca de gracia. Pero poco a poco se dio cuenta de que también le tocaba poner de su parte para que la India recuperara lo que les habían quitado sus abusones. Encima, por defender sus ideas, su padre y su abuelo pasaban más tiempo en la cárcel que en casa, y esto hacía que Indira cada día estuviera más obsesionada con los problemas de su país. Así que, desde los 3 años, en vez de jugar a la comba, a las tiendas al escondite, se entretenía dando mítines, discursos así que pronunciaba como hacían los políticos, a todo el que se cruzara en su camino, desde el encantador de serpientes hasta el frutero de la esquina. Mientras tanto, su madre, que tenía los pulmones un poquito delicados, se puso muy enferma. Los médicos, que no veían solución alguna, le dijeron que lo único que podía hacer era pasar una temporadita en Suiza. Y es que, según mi abuela Leo, dice Miranda, el aire fresco de los Alpes es mano de santo. Por eso, toda la gente con posibles veranea allí. Como no había muchas más opciones, Indira y sus padres se liaron la manta a la cabeza y partieron rumbo a Europa. Allí vivían en una pensión muy humilde, nada que ver con su mansión de la India. E Indira por primera vez supo lo que significaba la palabra independencia. Podía ir sola al colegio, a comprarse la merienda de ultramarinos de la esquina o tirarse en trineo por las calles empinadas. También por primera vez conoció el racismo, ya que en muchos lugares no la dejaban entrar por su piel oscura. Esto sí que era chocante para Indira, porque en su país su familia era bastante famosa y eran tratados casi como reyes. Y más desde que habían renunciado a casi toda su fortuna, su piscina climatizada y sus saltimbanquis por el jardín. Cuando los pulmones de su madre ya estaban para cantar una jota y la morriña empezaba a apoderarse de ellos, cogieron un barco de vapor y se volvieron a la India. La familia Nehru desembarcó con las pilas cargadas, dispuestos a todo, con tal de conseguir la independencia de su país. Capítulo 2. Aunque solo tenía 12 años y todavía era muy joven para dedicarse a la política, Indira también puso su granito de arena para ayudar a la familia. Juntó a todos los niños del barrio y formó una pandilla llamada la Brigada de los Monos. Y, como monos, se colaban en cualquier rincón de la ciudad y se enteraban, por ejemplo, de las estrategias de los ingleses para impedir la independencia, como si ellos fueran auténticos espías. Lo que empezó casi como un juego se convirtió en algo muy serio, porque al tonto, más de 15.000 niños andaban metidos en el ajo. Un día en el que Indira estaba con su familia protestando en un colegio dirigido por ingleses, a su madre le dio una lipotimia que casi se rompe la crisma contra el suelo. Uno de los estudiantes corrió a llevarle un vaso de agua y las acompañó a casa. Se llamaba Feroz Gandhi, que, como él mismo les contó, no tenía nada que ver con Mahatma. De hecho, ni siquiera lo conocía en persona. Y es que, según mi tío Nacho, Gandhi debe de ser un apellido muy común en la India, como García o López aquí en España. Durante el camino no pararon de charlar, y al final del trayecto, Indira y su madre ya habían convencido a Feroz de que dejara ese colegio de colonizadores ingleses y se uniera a la causa. Capítulo 2. Aunque solo tenía 12 años y todavía era muy joven para dedicarse a la política, Indira también puso su granito de arena para ayudar a la familia. Juntó a todos los niños del barrio y formó una pandilla llamada la Brigada de los Monos. Y, como monos, se colaban en cualquier rincón de la ciudad y se enteraban, por ejemplo, de las estrategias de los ingleses para impedir la independencia,
como si fueran auténticos espías. Lo que empezó casi como un juego se convirtió en algo muy serio porque, a lo tonto, más de 15.000 niños acabaron metidos en el ajo. Un día en el que Indira estaba con su familia protestando en un colegio dirigido por ingleses, a su madre le dio una lipotimia. Uno de los estudiantes corrió a llevarle un vaso de agua y las acompañó a casa. Se llamaba Feroz Gandhi, aunque, como él mismo les contó, no tenía nada que ver con Mahatma, de hecho, ni siquiera lo conocía en persona. Y es que, según mi tío Nacho, dice Miranda, Gandhi debe ser un apellido muy común en la India, como García o López aquí en España. Durante el camino no pararon de charlar, y al final del trayecto Indira y su madre ya habían convencido a Feroz de que dejara ese colegio de colonizadores ingleses y se uniera a la causa. Pero no todo era revolución en la vida de Indira. Aunque le diera pereza, tenía que seguir con sus estudios para formarse y llegar a ser toda una líder en el futuro. Así que sus padres la apuntaron a un internado que se llamaba La Residencia de la Paz, dirigida por un poeta súper famoso. Se llamaba Tagore y había sido el primer hombre no europeo en ganar un premio Nobel. Casi nada. Es, dice Miranda, como si la directora de nuestro colegio fuese, por ejemplo, Marie Curie. La escuela estaba en una colina llena de árboles frutales y de animales, y los alumnos se sentaban descalzos alrededor del poeta para aprender de él. Allí cocinaban, bailaban, meditaban, que, según me ha explicado mi tía Marta, es una manera de entrenar la mente para relajarte y conseguir no pensar en nada. Yo creo que a mí me vendría muy bien eso de meditar, porque a veces pienso demasiado y me acaba doliendo la cabeza, cosa mala. El caso es que, cuando más a gusto se encontraba en el colegio, le llegó un telegrama de su padre diciendo que su madre estaba otra vez muy enferma y que era mejor que regresara a casa. Volvieron a Europa para ver si cogía fuerzas de nuevo, pero esta vez no había nada que hacer. La madre de Indira estaba muy débil, comía como un pajarito y cada vez le costaba más abrir los ojos por la mañana, hasta que un día no los abrió más. Indira estaba muy triste. Ahora era la mujer de la casa y todavía le quedaban muchas cosas por aprender. Aprovechando que estaba en Europa, se fue a estudiar a la Universidad de Oxford, en Inglaterra, que es muy prestigiosa porque allí se junta lo mejor de cada casa. Supongo que pensó que cuanto más conociera a los ingleses, más fácil le resultaría luego convencerlos de que cogieran sus bártulos y se fueran con la música a otra parte. En la universidad no pasaba desapercibida, seguramente porque se paseaba en sari, que es el vestido típico de la India y que o eres muy mañosa para ponértelo o pareces un sapo. Además, muchos estudiantes se habían enterado de que era la hija de Nehru, que en Europa empezaba a tener fama de ser un político muy echado para adelante. Quizá por eso mismo se sentía en la obligación de ir a todas las reuniones a las que la invitaban. Todos estaban deseando oírla hablar, pero claro, con tanta presión, era incapaz de soltar una frase medianamente interesante. Ella notaba que sus compañeros la miraban decepcionados y, para no meter la pata, decidió mantener la boca cerrada y dejarse de discursos por un tiempo. Un día que se había ido a París para despejarse un poco y comerse unos croissants junto al Sena, se encontró por las calles con el mismísimo Feroz Gandhi, que estaba haciendo un poco de turismo. Él estaba estudiando en Londres y seguía desde aquel paseo con Indira y su madre, metido en política hasta las cejas. Como no tenían muchos amigos, quedaban los fines de semana en la capital británica para hacerse un poco de compañía. Tomaban el té, cotilleaban sobre la India y veían partidos de cricket, que es el deporte rey de su país, como para nosotros puede ser el fútbol. Juntos estaban más a gusto que un arbusto. Cada vez les costaba más separarse y cuando no se veían, se echaban mucho de menos. Hasta que un día Feroz se armó de valor y le pidió matrimonio. Capítulo 3. Indira, que en esos momentos ya estaba enamorada de las trancas, le dijo que sí, pero no las tenía todas consigo. Y es que, por muy abiertos que fueran en su familia, creía que no les iba a hacer mucha gracia que se casara con un parsi, que es como se llama a los que llegaron a la India procedentes de Persia.
Vamos, que los Nehru para unas cosas eran muy revolucionarios, pero a la hora de casar con su hija querían que lo hiciera con un indio de pura cepa. Y es que allí son muy quisquillosos con eso de las clases sociales, o como ellos las llaman, las castas. Porque dependiendo de en qué familia hayas nacido, te puedes ir a juntar con unos y no con otros. Además, en la India lo de las bodas era una locura de agárrate y no te menees, porque estaba mal visto casarse por amor. Lo que estaba de moda eran los matrimonios concertados, que consisten en que los padres se ponen de acuerdo para casar a sus hijos, sin importarles si estos se harán tilín o se tirarán los trastos en la cabeza a la tercera noche. De hecho, incluso hoy en día, muchas veces los novios ni se conocen hasta 5 minutos antes de la boda. A mí me parece muy injusto, dice Miranda, porque al final son los que se han casado los que se tienen que soportar y no los padres, que como mucho coinciden con ellos los domingos para comer paella. Bueno, en la India, en vez de paella me imagino que comerán pollo tandoori, que según mi tío Nacho es un plato muy típico de ellos. Picantito, pero soportable si vas comiendo pan a la vez. Al final, Indira convenció a su familia diciéndoles que si no querían que pensara por sí misma, que no la hubieran llevado a la escuela de Tagore y a estudiar al extranjero. Con razones tan aplastantes, a ellos no les quedó otra que apechugar. En el fondo, seguro que estaban orgullosos de que tomara sus propias decisiones. Un bonito día de primavera, Indira y Feroz se casaron en la India por todo lo alto. Ella iba vestida con un saree rosa y plata, requete precioso, que había bordado su propio padre en una de sus temporadas en la cárcel. Como era de esperar, los indios más cerrados y conservadores se llevaron las manos a la cabeza. Estaban tan escandalizados que el mismísimo Mahatma Gandhi, que a esas alturas ya era el mayor ídolo del país, tuvo que decir que la boda le parecía fenomenal para cerrar bocas. Unos meses después del bodorrio, cuando parecía que toda la India ya había aceptado a los recién casados, India y Feroz fueron detenidos por la policía. En realidad, no sé muy bien qué habían hecho, dice Miranda, pero es que en esa época en la India te metían en la cárcel por cualquier tontería. La verdad es que Indira no se lo tomó muy mal, que digamos, prácticamente era la única Nehru que aún no había pasado un tiempo entre rejas, así que para ella era casi como una especie de tradición familiar. Lo que peor llevó fue que la separaran de Feroz justo cuando su matrimonio iba viento en popa. Por suerte, ambos salieron de prisión en poco tiempo y en cuanto tuvieron ocasión, se pusieron manos a la obra para tener hijos más que pronto que tarde. Se lo tomaron tan en serio que en solo un par de años nacieron sus 2 hijos, Rajiv y Sanjay. A todo esto, los ingleses se dieron cuenta de que no les quedaba mucho que rascar en la India. Se rindieron de una vez por todas y les concedieron la independencia. Corría el año 1947 y el primer presidente iba a ser nada más y nada menos que el padre de Indira. Aunque no estaba solo, porque su amigo Mahatma Gandhi también estuvo al pie del cañón, ayudándolo en todo lo que podía. Capítulo 4. Como la India era y sigue siendo un país tan descomunal, manejarlo no era moco de pavo y para colmo cada familia creía en un dios distinto. Para alejarse de follones, el padre de Indira soñaba con crear un estado laico, que quiere decir que las religiones no pintan nada a la hora de tomar decisiones de gobierno. Pero esto a los musulmanes, que son los que le rezan a Alá, no les acababa de convencer. Ellos preferían que el presidente les diera un trocito del país y les dejaran hacer y deshacer a su antojo. Como el padre de Indira quería que todos estuvieran contentos, les dio un buen terreno al norte, al que llamaron Pakistán, que significa el país de los puros, para que vivieran allí a su aire. El país de los puros, no de los de fumar, sino puros de espíritu. Pero como dice mi abuela Leo, las cosas hay que hacerlas con conocimiento, no deprisa y corriendo, porque luego pasa lo que pasa, y más cuando hay dioses de por medio. Y es que en esa zona también vivía gente de otras religiones, y hasta que pudieron irse de allí, los musulmanes les hicieron la vida imposible. Les cortaban el agua, les robaban en las casas, y en el peor de los casos, les amenazaban con sacarlos a las malas, si no se iban. Y lo mismo, solo que al revés, pasaba con los musulmanes que vivían en la India. Vamos, un desbarajuste de cuidado. Durante mucho tiempo, ríos de personas que se contaban por millones se mudaron de una zona a otra según su religión, y si se encontraban por el camino, se mataban sin pensárselo 2 veces.
Mahatma Gandhi estaba tan triste por la situación que se declaró en huelga de hambre. No comió nada hasta que los jefes de cada religión se presentaron a los pies de su cama para prometerle que se iban a comportar como Dios manda y nunca mejor dicho. Unos días más tarde, Mahatma fue asesinado por un hindú que no estaba de acuerdo con sus ideas. De verdad, hay que ser burro. Yo nunca voy a entender esto de las luchas por la religión. Me parece que tienes que estar fatal de lo tuyo para odiar a alguien solo porque cree en otro Dios o en el mismo, pero de una manera diferente. Yo creo que esto al altísimo de turno no le tiene que hacer ni pizca de gracia. Mientras tanto, Indira estaba a tope con su padre y lo ayudaba en todo lo que podía sin darse cuenta de que estaba relajando de lado a Feroz, que se sentía totalmente desplazado. A él también le gustaba la política y no entendía por qué su mujer y su suegro le hacían el vacío. Feroz estaba tan disgustado que por las mañanas no le daba a Indira ni los buenos días. Ella, cansada de las malas caras de su marido, cogió a sus hijos y se fue a vivir con su padre al palacio presidencial. Aunque al principio Indira se sentía bastante sola, no tuvo mucho tiempo para lamentos porque a los pocos días la eligieron presidenta del Congreso. Feroz estaba que se subía por las paredes. Le parecía que los Nehrus se pasaban el poder unos a otros como si de una herencia familiar se tratara. Y la verdad, algo de eso había. Indira trabajaba como una mula, más de 10 horas al día. Estaba tan metida en los problemas del país que, de los nervios y del estrés, le salieron piedras en el riñón. Mi padre asegura que eso duele más que un parto, aunque él nunca ha parido. Se lo debió de contar mi madre. El caso es que Feroz se comportó como un auténtico caballero. Dejó de lado su enfado y se fue a cuidar de su mujer con todo el amor del que era capaz. Tanto que incluso Indira se planteó mandar la política a hacer puñetas y llevar una vida tranquila al lado de su familia. Sin embargo, las cosas a veces no son como nos gustaría y cuando estaban tan felices que solo les faltaba comer perdices, a Feroz le dio un ataque al corazón y se murió. Fue un palo muy gordo para Indira. Estaba tan desconsolada que se pasó semanas en la cama y solo se levantaba para hacer pis. Para superarlo y no caer en una depre de caballo, se metió de lleno en el gobierno. Capítulo 5. Mientras tanto, al padre de Indira le empezaron a dar los primeros achaques típicos de la edad, y muchos políticos de su partido pensaron que el hombre ya no estaba para semejantes trotes, entre ellos la propia Indira, que se daba cuenta de que su respetado padre ya no daba una de derechas. Pero él, que era tan cabezota como su hija o más, no estaba dispuesto a jubilarse y dejar el futuro de la India en manos de cualquier mindundi que se pasara por allí. Tan empeñado estaba en seguir gobernando que lo hizo hasta el último día de su vida y murió sin haber nombrado un sucesor. Por no haber dejado todo atado y bien atado, nadie sabía a quién le tocaría mandar a partir de ese momento. Por falta de ganas no era, porque el sueño de cualquier político que se precie es gobernar su país. Sí, dice Miranda, que se precie, porque como dice mi madre siempre que vemos las noticias por la tele, hay mucho mangante suelto. El problema era que la situación en la que había dejado las cosas el padre de Indira no era la mejor que digamos, por lo que nadie quería comerse el marrón que se les venía encima. Y es que es muy fácil ser presidente en las vacas gordas, que por cierto, en la India no se las comen porque son sagradas. Pero cuando vienen las flacas, nadie quiere poner la cara para que se la apartan a la primera de cambio. Después de un par de presidentes que no llegaron a cuajar, los dirigentes del partido decidieron que fuera Indira la elegida hasta que se celebraran las próximas elecciones. Los muy listillos la escogieron únicamente porque se creían que, al ser mujer, la podrían mangonear todo lo que quisieran, pero no sabían con quién estaban tratando. Indira no se achantó y cogió el toro por los cuernos. Había aprendido demasiado de su padre para desaprovechar esta oportunidad. Indira, ni corta ni perezosa, se pateó a la India de cabo a rabo explicando a las gentes lo que quería hacer con su país. Desde sus tiempos de universidad había mejorado mucho en eso de expresarse en público. Ahora, cuando hablaba, todo lo que decía llegaba directamente a la patata.
Pero no se dedicaba solo a dar discursitos. De hecho, lo que más hacía era preguntar a todo aquel con el que se cruzaba qué podía cambiar en la India para mejorar su bienestar. La gente le contaba su vida y milagros, e Indira los escuchaba como ningún político lo había hecho hasta entonces. La población cada vez estaba más encantada con ella, tanto que la empezaron a llamar Madre Indira, como si fuera la que les protegiera de todos los males. Cuando llegaron las elecciones, Indira ganó, aunque por los pelos. Estuvo tan apretada la cosa que tuvo que nombrar a su máximo rival, un tal Desai, como su mano derecha. Vamos, dice Miranda, es como si yo consigo ser delegado por un voto, y tengo que nombrar de subdelegado a Jesús Arturo. No me lo quiero ni imaginar. Ahora llegaba lo más difícil para Indira, responder ante sus votantes y realizar todo lo que había prometido en la campaña electoral. Lo más importante para ella era que ninguno de sus paisanos se fuera a la cama sin probar bocado, cosa que estaba a la orden del día porque la comida en la India estaba muy mal repartida. Para conseguirlo, cambió de arriba a abajo la agricultura del país con la llamada Revolución Verde. Yo creía, dice Miranda, que le habían puesto ese nombre porque empezaron a sembrar brócolis, espinacas y todo ese tipo de verduras. Pero ya me ha explicado mi tío Nacho que no. Cultivaron maíz, arroz y trigo, que es de lo que más se come allí. Después de asegurarse de que todos los indios tenían algo que llevarse a la boca, pensó que, al igual que había hecho con la comida, podía hacer lo mismo con el dinero, que solo estaba en manos de unos pocos, mientras que la mayoría no llegaba a fin de mes. Por las calles daban palmas con las orejas. Parecía que por fin se iban a acabar las desigualdades del país. Pero claro, no todos vieron con buenos ojos los cambios de Indira. Entre otros, los dirigentes de su partido, que se dieron cuenta tarde de que el tiro les había salido por la culata al dejar a Indira ser presidenta. Como no les quedaba otra salida, dividieron el partido en dos y convocaron nuevas elecciones. Capítulo 6. El partido de Indira ahora era más pequeño y aún así arrasó en las elecciones y consiguió mucho más poder del que tenía antes. Indira se las prometía muy felices porque podía hacer y deshacer lo que le diera la gana en el país sin rendirle cuentas a nada. Pero había problemas a su alrededor que nadie podía arreglar fácilmente. Resulta que Pakistán, del que se habían separado hace años, estaba sufriendo una crisis de 3 pares de narices. Y todo por el dichoso dinero. Una parte del país era muy pobre y sentía que no se los escuchaba, porque los que nadaban en la abundancia se aprovechaban de ellos. Así que decidieron que lo mejor era separarse. Eso sí, como estas cosas nunca se hacen de forma pacífica, se armó la marimorena y para colmo metieron a la India de por medio. Los pobres estaban siendo totalmente masacrados e Indira decidió alojar a los supervivientes en su país. Claro que no eran lo que se dice en 4 gatos, sino millones y millones de personas. Y aunque la situación de la India había mejorado mucho con la Revolución Verde, no habían cultivado tanto arroz como para alimentar a todas esas bocas extra. No le quedó más remedio que pedir al resto del mundo que le echaran una mano de las buenas, porque, según lo veía ella, esta guerra no era un problema solo de la India, sino del planeta entero. Casi todos los países hicieron oídos sordos y se quedaron de brazos cruzados, siendo muy pocos los que la ayudaron. A todo esto, el Pakistán rico empezó a bombardear la India por haber cobijado a los pobres, y llegados a este punto, Indira explotó de rabia. Ahora ya era algo personal. Apretó los dientes con tanta fuerza que casi se le saltó un colmillo. Se lió el sari a la cabeza y sacó a todo su ejército para acabar con esa guerra cuanto antes. Con este ataque de furia, en pocos días consiguió derrotar a los ricos y realojar a los pobres en un nuevo país, que desde entonces hasta nuestros días se llama Bangladesh. Con esta victoria, la fama de Indira llegó hasta lo más alto. Su prestigio internacional estaba por las nubes. En la India, la gente, más que quererla, la adoraba, como si fuera una especie de diosa o, mejor aún, una vaca sagrada. Todas las niñas querían ser como ella y en el recreo, en vez de a la comba o a la rayuela,
jugaban a dar mítines. Pero ya se sabe que lo bueno no dura eternamente, y a Indira, sin darse cuenta, otra vez se le empezaban a acumular problemas de los gordos, entre ellos la sequía. Del cielo no caía ni media gota de agua, por lo que la comida escaseaba y su revolución verde se estaba yendo al garete. Los alimentos cada vez eran más caros y, por supuesto, los que más sufrían eran los pobres, precisamente los que siempre la habían apoyado. Y lo peor es que Indira ya no era la persona cercana que escuchaba los problemas de su gente. Tanto poder se le había subido a la cabeza. Pensaba que era la única que sabía lo que necesitaba su pueblo, ahora que estaba más alejada de él que nunca. Empezó a haber huelgas y manifestaciones por todo el país debido a las injusticias que estaba cometiendo. E Indira, en vez de sentarse a hablar para intentar solucionarlo, se dedicó a encarcelar a cientos de personas sin ton ni son. Parecía que, si no estabas con ella, estabas contra ella. Con la gente cada vez más indignada, a Indira no se le ocurrió otra cosa que declarar el estado de emergencia, que es cuando quitas al pueblo un montón de derechos y libertades, con la excusa de que es la única manera de llevar otra vez las aguas a su cauce. De esta manera, no se convocarían unas nuevas elecciones hasta que a ella le apeteciera. Indira nunca había caído tan bajo. Sin darse cuenta, se había convertido en todo lo que había odiado desde su infancia. Capítulo 7. ¿Cómo podía haber cambiado tanto Indira? Mi abuelo Vicente siempre dice que el poder envicia y que, si estás mucho tiempo mandando, cada vez es peor porque pierdes el contacto con la realidad. Pues si fuera poco, además era incapaz de lidiar con su hijo Sanjay, que era más malo que un dolor. Como era el retoño de la presidenta, iba por las calles chuleándose como si fuera el rey del mambo. Además, Sanjay se permitía el lujo de mal aconsejar a su madre. Un día, por ejemplo, pensó que su ciudad sería más bonita si no hubiera pobres y mandó tirar todas las casas donde vivían los más necesitados para hacer parques, avenidas y restaurantes para los guays como él. Y esto no fue de las peores cosas que hizo. También se le ocurrió una idea de bombero para que en la India no pasaran tanta hambre. La solución estaba en no tener más hijos para que tocaran a más a repartir la comida. Así que obligó a los indios a operarse para que no pudieran procrear. Y pobre del que no quisiera pasar por el quirófano. Si no lo hacías, lo mínimo que te podía ocurrir es que no te contrataran ni para recoger cacas de elefante, que en la India hay un montón. Indira, que bebía los vientos por Sanjay y ese amor de madre no le dejaba ver lo canalla que era, se ganó aún más la tirria de su pueblo y no le quedó otra que convocar elecciones anticipadas. Esta vez las perdió. La India entera se vistió de fiesta y salió a la calle para celebrarlo. Había pasado de madre Indira a odiada Indira. Pero los nuevos mandamases tampoco eran ninguna joyita. Habían ganado solo porque Indira merecía ser castigada y no sabían nada de lo que se guisaba por las calles. Estaban más pendientes de salir guapos en las fotos que de las necesidades del país. Indira, que en ese tiempo pudo recapacitar y darse cuenta de que su hijo era un botarate, volvió a recorrer todo el país pidiendo perdón y suplicando que confiaran en ella otra vez. Y lo consiguió. En menos de 3 años recuperó el poder y con más fuerza si cabe. Aunque no sé yo si hubiera sido mejor que se quedara en casa, disfrutando de sus nietos. Porque la India con la que se encontró estaba como el rosario de la aurora. No solo por el hambre, sino por las peloteras entre las distintas religiones. Ahora, los que andaban a la gresca eran los sijes, que son los que nunca se cortan el pelo ni la barba y siempre van con turbante. Ellos también querían tener su propio país, como los pakistaníes o los de Bangladesh, que ahora mismo no sé cómo se llaman. Indira ya estaba un poco harta de repartir tanta tierra. No entendía por qué no podían vivir todos en armonía y cada cual rezando al Dios que le cayera mejor. Los sijes, que tenían un cabecilla que era muy bravucón, empezaron a sacrificar vacas sagradas, a quemar templos hindús, a descarrilar trenes. En resumen,
a matar a destajo. Hasta que, después de muchas noches dando vueltas en la cama sin encontrar una solución, a Indira se le hincharon las narices y mandó atacar el lugar donde se escondía el jefe de los Sijes, que era nada más y nada menos que el Templo Dorado, el símbolo más sagrado para ellos. Lo malo es que lo hicieron tan a lo loco que no solo se los cargaron a él y a sus secuaces, sino también a cientos de peregrinos que se quedaron atrapados en el templo. Una tropelía, vamos. El caso es que, después de esta salvajada, parecía que todos iban a intentar convivir en paz durante un tiempo. Incluso Indira se negó a despedir a sus guardaespaldas de toda la vida, que eran precisamente Sijes, porque creía que había dejado claro que no iba a consentir más peleas por culpa de las dichosas creencias. Un día en el que Indira salió a dar un paseo para ver si cogía un poquito de vitamina D con el sol, sus guardaespaldas la mataron de 25 balazos en la puerta de su casa. ¿Y porque no tenían más en el cargador? El sueño de su padre y de Mahatma Gandhi de que todas las religiones, razas y colores convivieran como amigos se había convertido en una pesadilla. Incluso hoy en día sigue siendo una quimera, que, dice Miranda, según mi tío Nacho, quiere decir que es más difícil que hacer una tortilla sin huevos. La verdad es que con esta historia me dan ganas de no presentarme para ser delegada de curso, porque es muy difícil contentar a toda la clase. Y mira que solo somos 25 y no 1.300 millones de personas como en la India. Pero claro, si dejo que Jesús Arturo gane, puede liarla muy parda. Así que hablaré con todos mis compañeros para ver qué puedo hacer por ellos. Igual solo necesitan desahogarse y suspender un examen o cuando riñen en el recreo. Y eso ya sé que se me da de perlas, porque como dice mi madre, soy muy empática, que es como cuando te identificas mucho con los problemas de los demás. Y aquí acaba la historia de Indira Gandhi, o como a mí me gusta llamarla, Indira, la que gobernó con osadía.